les gustó o no, si les gustó o no, si les gustó o no. Vaya, Carlotica, pero te botaste con eso. Yo estaba echando un pie por aquí. Buenas noches, buenas noches. Les digo que esa parranda sí me gustó. Me gustó mucho, mucho, mucho. Buenas noches. Deliciosa. Hola, hola. ¿De dónde sacaste eso? Yo Bueno, primera vez que oigo. bueno, se llama una Escucho. parranda diferente justamente por eso, porque no es la más comercial ni la más común, es bien folclórica, inusual, muy linda y muy, cónchale, muy de uno, pues, de verdad. Espectacular. Bueno, yo voy a dar las buenas noches a los queridos amigos de Venezuela Late. Saludos como siempre, decimos, ese es nuestro eslogan, de la A a la Z. El otro día escuché de la Z a la A. Y aquí estamos, hoy es domingo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y como siempre los acompañamos Elizabeth Sánchez Vegas, Carlota, la desobediente, ya sabemos todos por qué es desobediente, y su servidora Débora Sacha. Gracias a toda la familia por ir juntos de la mano en esta lucha existencial por la libertad de Venezuela. Y aquí tenemos a María Teresa, déjame enviarle el micrófono. Una lucha existencial por la libertad de Venezuela y una lucha espiritual, como dice nuestra María Corina Machado, por la recuperación de todos nuestros valores. Sean bienvenidos. Esta es la edición número 22 de esta serie de Spaces. Y así que preparémonos para escuchar una entrevista amena, una de las protagonistas más importantes de la liberación de Venezuela, María Teresa Morín, que ya está en la sala. Y bueno, les dejo el micrófono, desobediente o Elizabeth. Hola, hola, buenas noches. Déjame saludar primero. Ya vi a María Teresa, además me encanta esa fotito de perfil donde sale abrazada ahí con nuestra querida María Corina. Pero encantada de saludarlos a todos hoy, Día de los Inocentes, 28 de diciembre, ya casi terminamos el año. Maya Blue, que está por ahí, mi Luigi querido, Koji. A ver, qué tanta gente, cantidad de gente hay por aquí. José, también lo tenemos. Magallanero. Yo veo, Ana, qué bueno saludarte. Algunas amiguitas mías del colegio, qué chévere. Y la desobedient, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas tú? Aquí estoy escuchándole el cuento del comercial a Elizabeth, que realmente era, bueno, yo me acuerdo es el comercial de Ketchup Haynes, que lo bueno se hace esperar. Y De aquí ese sí me llegó, acuerdo. ya llegó Hola, Ay, Mayate. mira, ya Sí, llegó. lo bueno se hace esperar. Así que ay, qué Elizabeth, bella, gracias. ¿Cómo Bueno, están? a ver. Voy a ir con la presentación oficial, María Teresa, así que te toca escuchar. Yo sé que tienes muchas ganas de conversar porque así lo platicamos, como dicen los mexicanos hace un ratito, ¿no? De compartir con nosotros. Vamos con nuestra presentación oficial, amigos queridos. Nació en Carúpano, esa perla oriental de Venezuela donde el mar Caribe besa la tierra con olas de sal. Teresa Morín llevaba el ritmo del océano en las venas, y aunque los detalles de su infancia se guardan como un tesorito privado, sabemos que creció fascinada por aventuras mágicas en la pantalla. Series como Mi Bella Genio, ¿la recuerdan? De la que nunca se perdía un capítulo, un episodio, encendiendo en ella una chispa de imaginación y maravilla. Pronto la vida la llevó a Valencia, donde encontró libertad en las ruedas de su bicicleta. Aún lleva las marcas de aquellas caídas aventureras y en las alturas del Cerro Casupo, desde donde admiraba las vistas panorámicas de la ciudad y el lago de Valencia. Aunque no tuvo hijos, sabemos que es una tía amorosa, dedicada a sus sobrinos, tejiendo lazos familiares con el mismo cariño que pone en todo, absolutamente todo lo que hace. Fue en ese mismo territorio, entre el movimiento, la contemplación y los afectos, donde la música empezó a ocupar un lugar definitivo. Allí, en el ecosistema cultural de la Universidad de Carabobo, se formó como violinista, abrazando las cuerdas del violín como quien abraza un destino. Entendió desde muy jovencita que la música era una forma de ordenar el caos del mundo y de tejer armonías. Con esa convicción fundó y dirigió
la Camerata Barroca de la Universidad de Carabobo y de la ciudad de Valencia, un espacio donde revivió partituras antiguas, rescatando tradiciones que son el alma misma de Venezuela. Pero María Teresa no se quedó en las salas de concierto. Desde la gestión pública, como directora de Cultura y presidenta de la Fundación para la Cultura de Valencia, impulsó el rescate patrimonial y la memoria urbana con la tenacidad de quien planta raíces profundas. Proyectos que se cultivan con paciencia y con mucha visión. En ese compromiso también encontró expresión en un instrumento concreto, el cuatro, humilde y esencial, que late como el corazón venezolano. Para ella, aprender a tocarlo es decir Venezuela sin alzar la voz. Por eso lo llevó a las escuelas, a los niños, convirtiéndolo en puente de pertenencia y herencia cultural. Porque la cultura, como ella bien lo dice, es un servicio público, es un derecho humano tan vital como el aire, la educación o la salud. Esa misma pasión por lo que nos une la empujó de manera natural hacia la arena política. Durante años trabajó codo a codo con María Corina Machado en Valencia, asumiendo roles de organización en 20 Venezuela, primero en el municipio, luego como referencia en Carabobo. Y más tarde vino el exilio, ese giro cruel que no doblega caracteres como el suyo. En Estados Unidos asumió la coordinación de 20 Venezuela y hoy dirige el comando Con Venezuela USA, tejiendo redes en la diáspora para que la esperanza no sea solo una palabra, sino una estructura sólida, un puente de regreso a la libertad. María Teresa querida, hoy te escuchamos completa, la mujer que hace vibrar las cuerdas y del alma nacional, la que defiende la cultura con hechos concretos y la democracia con el mismo pulso firme. Bienvenida, querida María Teresa, a Venezuela Late. Los micrófonos son tuyos. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué introducción! Estoy pero emocionada. Además, qué forma tan poética y tan hermosa de introducirme. Hay una sola cosita que les digo, que no estudié violín, estudié violonchelo. Fui parte del sistema de orquestas fundada por el maestro José Antonio Abreu. Estuve primero en la orquesta infantil, luego estuve en la orquesta juvenil y después en la orquesta sinfónica, cuando aquel momento histórico en el que las orquestas fundadas por el maestro José Antonio comenzaron a ser profesionales, ¿no? Algunas. Y bueno, después fundé la camerata, pero sí, el violonchelo fue el instrumento que me incorporó al ambiente sinfónico. Pero bueno, de verdad que emocionada porque todo lo demás, sí, lo de las marcas en mi cuerpo por la bicicleta, entre otras cosas, ¿no? Increíble, de verdad que muy agradecida, de verdad, qué lindo. Gracias, Márate. Mira, y hay muchas cosas que él mencionó en esa semblanza que no puedo pasar por alto, ¿no? Las dos somos sagitarianas. Las Así dos es, somos sí. apasionadas de la música y las dos somos devotas a los derechos humanos. Yo nací un 5 de diciembre, así que Wow. nos une, nos une cosas por todos lados. Los hilos de Dios son perfectos, o como teje Dios las cosas, ¿no? Pero tú me ganaste porque sin querer queriendo naciste un día profundamente simbólico para todos. Naciste el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y como si la historia tuviera a veces esos guiños luminosos, es también el día en que nuestra María Corina recibió, y todos nosotros, como ella siempre lo dice, recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo te sientes y qué significado tiene para ti? Bueno, Débora, increíble. Bueno, primero agradecida con Elizabeth y contigo por este lujo de conversación, de verdad que muy agradecida, estoy súper emocionada. Bueno, fíjate que esto tiene un significado muy profundo para mí, porque además me siento tan orgullosa de haber sido parte del equipo liderados por el doctor Marcel Felipe, que iniciamos la campaña para la nominación de María Corina al Premio Nobel de la Paz. Y nunca voy a olvidar
el año pasado, el 17 de agosto del año pasado, cuando acompañada de su hijo, lo anuncié en la tarima del Bayfront Park. Esos son recuerdos que voy a atesorar toda mi vida y por supuesto que tienen un enorme significado que además María Corina haya recibido el premio justamente el 10 de diciembre, pero es que además de eso, el 6 de diciembre, que es el día del cumpleaños de mi mami, en paz descanse, fue el día que se hizo la gran concentración en cada ciudad donde tenemos equipos de 20 Venezuela y donde miles de venezolanos se sumaron voluntariamente a hacer una especie de caminatas con antorchas para celebrar y para, digamos, comenzar a hacer el ambiente de lo que sería la ceremonia de recibimiento del premio Nobel, que como ha dicho María Corina, es de todos los venezolanos, ¿no? Y claro, fue muy emocionante porque apenas unos días antes de ese evento donde yo anuncié que habíamos nominado a María Corina, ella me envió una nota de voz diciéndome que por favor dejara el tema del Premio Nobel de la Paz porque aún no lo habíamos logrado. Aún no lo habíamos logrado, todavía faltaba mucho y me insistió muchísimo y de hecho así lo ha manifestado desde que él recibió el premio, desde que se hizo público. Me decía: María Teresa, este premio no es mío, este premio es de todos los venezolanos que han luchado, de todos los venezolanos que están presos, de de todas las madres y todos los padres que han perdido a sus hijos, de todas las familias que han sido separadas, de todos los venezolanos que soñamos con una Venezuela libre. Y eso de verdad, para mí, bueno, es que me emociono nada más de recordar todo lo que me dijo María Corina acerca de lo que significaba para ella que estuviéramos haciendo este esfuerzo para nominarla. Decía: no quiero que se desvíe la atención de nuestro objetivo fundamental, que es la liberación de nuestro país. Entonces, evidentemente, sí, esto para mí tiene un significado y esto me va a acompañar por el resto de mi vida. Hola María Teresa, soy Carlota, ¿cómo estás? Hola, Carlota, ¿cómo estás? Bienvenidísima, bienvenidísima. Estábamos súper emocionadas de tenerte con nosotros y tú sabes que el tema musical nos une a todas y el tema cultural nos une a todas. Las tres tenemos esa venia y esa formación de maneras distintas, pero él y Elizabeth y yo tenemos esa sensibilidad, ¿no? Y fíjate que yo quería justamente tocarte ese tema, porque yo vi una imagen tuya que a mí me movió mucho y me cautivó, me encantó lo que dijiste y a ver, lo genuino de lo que estabas diciendo, ¿no? Que es esa imagen tuya con un 4 pegadito al cuerpo y donde tú describiste ese instrumento como un país portátil, porque tú dijiste que el instrumento contiene a Venezuela completa, que Totalmente. tú dices que cuando uno tiene un 4 en la mano, uno puede ver la geografía, la gastronomía, las costumbres de Venezuela, ¿no? Y de hecho tú llevaste eso hasta políticas educativas sólidas en marcha, ¿no? Y yo quiero saber de ti, ¿qué es eso que tú sientes con ese 4 que tú has querido que los niños venezolanos sientan? Eso de cambiar la idea del folclore por una idea de pertenencia. Coméntanos de eso. Wow, me hiciste recordar una entrevista que me hicieron en una especie de campaña que hizo 20 que se llamaba Caras 20, justamente. Y me preguntaba Jennifer Ávila, me dijo: ¿qué es el 4? Y yo digo: bueno, ¿qué es para ti estudiar 4? Para mí estudiar 4 es como, es hacer una declaración de amor por Venezuela. Y eso fue la base, digamos, conceptual para la creación del programa Cambur Pintón, que fue un programa para la enseñanza del 4 en todas las escuelas municipales del municipio de Valencia cuando fui directora de cultura y presidenta para la Fundación de la Cultura de la Ciudad de Valencia. Y yo logré convencer al alcalde primero y luego a la Cámara Municipal de que el 4 fuera incorporado como una materia en el programa educativo de las escuelas municipales. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue
el 4 era como el eje transversal. Es decir, la literatura del instrumento te sirve como base para aprender sobre la geografía de Venezuela, sobre la gastronomía, sobre las tradiciones religiosas, sobre lo que es lo que es el ser venezolano. Todo eso está contenido en la literatura del 4. Entonces, qué mejor, qué cosa tan hermosa que aprender de nuestro país, enamorarnos de nuestro país, declararle amor a nuestro país a través de nuestro instrumento más emblemático. Entonces, nosotros creamos ese programa en Valencia y era muy bonito porque los niños firmaban un contrato en donde ellos se hacían responsables, pues, digamos, por la integridad del instrumento, y cuando aprobaban el primer módulo del programa Cambur Pintón, inmediatamente le entregábamos su título de propiedad. Entonces, esto era realmente una de las cosas más hermosas que yo he visto, que viví como directora de cultura de Valencia, fue justamente eso, la emoción que generaba, no solamente en los niños, la emoción que generaba en los maestros, la emoción que generaba en los padres, los abuelos. El programa Cambur Pintón de verdad es una de las cosas más hermosas que me tocó hacer como directora de cultura de Valencia. Y además, bueno, esa, fue una inversión increíble, y fue todo muy hermoso, ir a Carora a buscar los cuatros, a buscar las cotizaciones, probar cuatros por aquí y por allá. De verdad que fue una experiencia hermosísima, que valdría la pena repetirla, sobre todo ahora que, digamos que ha habido muchísima, digamos, transculturización o tergiversación de nuestros valores culturales, ¿no? Que han sido sustituidos por otras cosas, ¿no? Y bien valdría la pena invertir nuevamente en sembrar el 4 en todos nuestros niños. Fíjate, Mariate, qué bello, me quedé con eso de que el ser venezolano está escrito en la literatura del 4, qué cosa tan hermosa, ¿no? En su cercanía, en su sencillez, en esa forma de decir eh, quiénes somos, ¿no? En ese cambur pintor, como dices tú, ¿no? Pero fíjate, cuando se entiende la cultura desde ahí como un lenguaje que compartimos, también se entiende por qué los espacios donde la cultura habita son tan importantes, ¿no? Y aquí, fíjate de lo que te voy a hablar. Siendo tú coordinadora de 20 de Venezuela en Valencia, y me corriges si me equivoco, denunciaste públicamente la destrucción de la Plaza Cristóbal Mendoza, que es un espacio, no sé si eso era un espacio emblemático concebido como un lugar cívico, ¿no? Y muy reconocido además por su arquitectura. Allí se encuentra la cromovela, una obra cinética del maestro Carlos Cruz Diez, y creo que lo mencionamos en un programa, uno de los primeros programas cuando invitamos a Gabo Cruz Diez y su nieto, creo que lo mencionó, ¿no? Un espacio de luz y el movimiento, como son todas las obras del maestro, ¿no? Y con el tiempo ese entorno este, se convirtió en otra cosa. Creo, por tus propias declaraciones, que la plaza comenzó a destinarse a actividades nocturnas y a la venta, no sé, si de licores, ese tipo de cosas. Entonces, fíjate, desde esa mirada cultural, o sea, ¿qué dice de una ciudad la forma en que cuida o descuida su arte, ¿no? Y cómo se le explica la importancia de lo que es el arte público a esta nueva generación que ha crecido viendo la ciudad como más como una especie de escenario que como memoria? Es que yo soy, bueno, soy una apasionada de las políticas públicas, ¿no? Y disfruté mucho diseñando e implementando políticas públicas en materia cultural. Las plazas son uno de los activos comunes que tenemos los ciudadanos. O sea, las plazas son de todos. Son lugares de encuentro, son lugares para crecer, son lugares para aprender, son lugares para el encuentro humano. Y a mí me dio muchísimo dolor porque además es una de las pocas plazas dedicadas a Cristóbal Mendoza en Venezuela. Además, esa plaza creo que fue Premio Nacional de Arquitectura. Y Cristóbal Mendoza, quien fue probablemente el primer presidente oficial de Venezuela, que ayudó a redactar nuestra constitución, un político, un abogado y un estadista, que además el libertador Simón Bolívar dijo una cosa bellísima acerca de Cristóbal Mendoza, que a mí se me quedó grabada para siempre cuando estábamos restaurando la plaza. Es que
porque todo el mundo decía que Cristóbal Mendoza era un hombre bueno. Eso era una de las cosas que lo caracterizaban. Pero Simón Bolívar decía, no, era un hombre útilmente bueno, porque nada sirve ser bueno y estar encerrado en su casa. Lo más hermoso es que tú seas bueno y pongas esa bondad al servicio de otros seres humanos, al servicio de tu país, al servicio de tu pueblo. Entonces, solamente inspirada en esa frase de nuestro libertador Simón Bolívar, qué hermoso haber contribuido a recuperar esa plaza. Nosotros colocamos esa escultura del maestro Carlos Cruz Diez, esa cromovela. También coloqué una obra del maestro Pedro Barreto, preciosísima, que se llama Banderas. Temo por el paradero de esa obra. Y que vengan unos fariseos, unas personas absolutamente desalmados a destruir este patrimonio tan hermoso para convertirlo en un centro de comida, como una especie de eso que llamamos en Venezuela las calles del hambre, donde están los food trucks y han destrozado esa plaza que de una manera terrible, da muchísimo dolor. Eso costó muchísimo dinero a los contribuyentes y eso costó muchísimo. Además, yo fui corredactora de la primera ordenanza de impuestos sobre las apuestas lícitas de Venezuela con destinación a un fondo de inversión sociocultural. Y eso fue lo que me permitió hacer tantas cosas durante los 14 años que fui directora de cultura de mi ciudad. Hicimos muchísimo. Yo logré recuperar, yo diría que área de la ciudad, la colección pictórica del siglo XIX. Hicimos festivales, fundé el Festival de Rock 100% venezolano de nuestra ciudad, el Festival Internacional de las Artes, pero tú sabes lo que es atacar al patrimonio colectivo, atacar y destruir lo que es propiedad de todos los ciudadanos. Esto solamente lo pueden hacer personas que no tienen el más mínimo sentido cívico, pero ¿qué podemos esperar si una de las cosas que eliminó Hugo Chávez cuando llegó al poder fue formación social, moral y cívica? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Tuve la suerte de haber podido estudiar en el colegio, en el liceo, formación social, moral y cívica. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas personas? Y eso lo hizo Rafael Lacaba, que ha sido una desgracia para nuestro Estado, que ha transformado todos estos espacios públicos bellísimos que nos encargamos de recuperar en centros de distribución de comida, que ya además todo el mundo en Valencia sabe que él es el dueño con sus socios y sus testaferros de todos estos sitios, de todos los centros de comida que se instalan en las plazas públicas. Entonces, claro, es absolutamente doloroso y patético. De paso, la plaza tenía una visual desde la Avenida Bolívar y la taparon colocando una especie de tarantines en donde se vende comida. Es un crimen, es un crimen contra la ciudad, un crimen contra los ciudadanos, la destrucción del patrimonio que es nuestra identidad, es lo que nos identifica, ¿no? Mira, María Teresa, y justamente hablando de las consecuencias del chavismo, ¿no? Y de su poder de destrucción, eh, naturalmente uno de sus focos más importantes de ataque, pues naturalmente ha sido la población como tal y la estructura familiar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y muy bien planificado además, muy adrede todo hecho. Em, en estos días yo leí una cosa tú sabes cuando uno pasa por algo y te volteas y lo lees 2 veces, ¿no? Sí, Porque como que te pega en el pecho y te volteas y lo vuelves a leer, ¿no? Yo leí en estos días una frase que a mí me impactó mucho, ¿no? Que decía que todos los migrantes nos vamos con una herida y que esa herida que uno carga se asocia con la escasez, porque todos dejamos muchas cosas atrás y llegamos a nuestros nuevos destinos con recursos limitados, ¿no? Y como yo soy una persona profundamente positiva, o sea, mis células no pueden evitar sino irse a rescatar algo bueno de algo, de cualquier situación. Creo que es una de las razones por las cuales, de hecho, creamos este espacio, porque siempre yo digo que nosotros somos tercamente optimistas, las tres. Fíjate,
yo no sé si tú sientes lo mismo, pero yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos, voy a decir quizás un par de años, en mi opinión personal, lo he visto mucho más fuerte. Hay como una, hay como una exposición extraordinaria de lo que es ser venezolano. Es como que nosotros estamos en un camino de regreso, ¿no? Y yo no sé si tú ves esto, porque por supuesto tú tratas primero con mucha gente que se fue y además estás en un lugar donde hay un enorme grupo de venezolanos, hay muchos, y en tu responsabilidad, tú tratas con muchos migrantes venezolanos en los Estados Unidos. ¿Tú sientes que nosotros estamos efectivamente como en un acercamiento a algo que quizás nosotros dábamos por sentado antes? O sea, tú ves como esa manifestación de la venezolanidad exacerbada ahorita, como que estamos más cerca y justo venimos creando nuestra propia batalla contra esa separación que intentaron hacer. ¿Tú sientes eso? Absolutamente. Eso es, y bueno, y es como tú dices, esa separación, esa es una herida, como dijo Mario Benedetti, es una herida que duele como dos. Y es justamente, es el dolor por la querencia, es nuestra querencia, es extrañar todo, porque si bien hemos creado como unos espacios, unas zonas en donde tenemos comida venezolana, restaurantes venezolanos, sitios donde compras cosas y los venezolanos se concentran en zonas, ¿no? Eh, Sin embargo, no llega a ser lo mismo, no es lo mismo. Y eso se cumple aquella máxima, ¿verdad? Aquella sentencia de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que ya no lo tiene. Y eso es lo que nos ha pasado a los venezolanos, porque hay que tomar en cuenta que los que estamos afuera somos 9 millones, más de 9 millones de venezolanos. Son 9 millones de almas que están extrañando lo que dejaron atrás, que extrañamos y que queremos volver. Y que nos damos cuenta, y otra vez voy a citar a Mario Benedetti, que las cosas más triviales se vuelven fundamentales cuando se está lejos. Y es exactamente eso, extrañar el olor, el café no sabe igual aquí, las empanaditas no saben iguales aquí, la harina pan, todo el mundo dice que no es como la harina pan de allá, y es eso. Entonces, ¿qué pasa? Sí, estos 9 millones de venezolanos que estamos aquí y que sabemos lo que perdimos, que sabemos lo que ya no tenemos, vamos a regresar con ganas de reconstruir nuestro país. Y vamos recargados con todo lo que hemos aprendido, con toda esa carga de dolor convertido ahora en esperanza por recuperar lo que nos arrebataron. Y sí, yo creo que los venezolanos estamos construyendo nuestra segunda oportunidad. Estamos comenzando a batir la mezcla para las bases de nuestra nueva Venezuela, para reencontrarnos con nuestra propia grandeza, porque somos grandes. Simplemente nos hicieron una pausa en nuestra grandeza, pero somos un país grande y los venezolanos no tenemos la más mínima duda de eso. Nada ha podido con esa grandeza que llevamos dentro. Y sí tenemos un acervo cultural importantísimo, importantísimo. Lo han dicho estudios que han hecho, o sea, la migración venezolana es una de las mejores formadas y es esa educación que tuvimos los venezolanos. Una clase media increíble, formada, educada y con arraigo. Siempre decían que los venezolanos no teníamos arraigo y está demostrado que sí, porque estos 9 millones de venezolanos afuera, lo que hemos construido da una idea de que sí teníamos un arraigo y sí tenemos un acervo cultural. Para empezar, tenemos humanidad y tenemos sentido y espíritu de solidaridad, porque eso es un país que se sostiene con las remesas que le enviamos a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia.
Por eso cuando la gente habla y dice, no, que las sanciones, no, Venezuela es un país que se sostiene, el 75% del dinero de los dólares son producto de la remesa. Y entonces eso es un venezolano que está, que tiene un gran espíritu de solidaridad con los hermanos que dejamos atrás. Y eso tiene muchísimo que ver con ese acervo cultural y con eso que somos los venezolanos, de los cuales me siento profundísimamente orgulloso. Fíjate, Mariate, qué belleza. Fíjate, en tu historia hay un tránsito lógico, ¿no? Que es de defender identidad y eso de lo que estás hablando, de esos derechos culturales a defender ciudadanía y democracia, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿en qué momento sentiste tú que ya no bastaba con hacer cultura, en el caso específico de Venezuela, ¿no? Y que había que entrar en la organización política. ¿Qué fue lo que te empujó personalmente? Y después, lo siguiente, si no se te olvida, ¿no? Si no te la repito. No es lo mismo organizar desde adentro y organizar desde afuera. Son dos oficios totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en tu manera de ver la lucha democrática al pasar de la organización social, esa de la que estamos hablando en Venezuela, a coordinar desde los Estados Unidos? Bueno, primero, un gran desencanto con nuestra clase política, que pues yo sentí que teníamos que actuar, ¿no? Y la única, yo nunca milité en ningún partido político. Fíjense que yo trabajé 14 años con un alcalde, en paz descanse, mi jefe Paco Cabrera, uno de los mejores alcaldes, tal vez el mejor alcalde que ha habido en Venezuela. Y yo, y aún así, y yo nunca milité ni siquiera en su propio partido, nunca. Yo fui muy feliz los 14 años que fui directora de cultura de mi ciudad, pero me di cuenta que cuando me preguntas que qué me hizo pensar que no era suficiente, es que no logramos afianzar nuestro modelo. Y me sentí muy desencantada y muy decepcionada. Y cuando vi justamente este tipo de cosas que arrasaron con todo lo que habíamos construido, la velocidad de destrucción es mucho mayor que la velocidad de construir. Y arrasaron todo. ¿Por qué? Porque algo había fallado en la construcción, en el proceso de construcción. Hubo algo que faltó. Y a eso se suma el desencanto que me producía nuestra clase política. Y de toda esa masa de actores, había una persona que me inspiraba y que yo sentía que, o sea, sus palabras, su narrativa, era para mí, justamente era música para mis oídos, porque era lo que yo creí, mi sentido común me decía que eso era, y era María Corina. Y el primer partido político en el que yo milito en mi vida es en 20 Venezuela, después de haber estado trabajando en la administración pública durante varios años. Entonces, yo me sumo a eso porque creo que lo que decía, ojo, cuando yo me inscribo en 20 Venezuela, la gente se burlaba de nosotros porque nos decían 20 Venezuela, porque decían que éramos 20 personas nada más. Y yo recuerdo, nunca se me va a olvidar esto y siempre lo cuento y se lo voy a contar. Yo fui a una marcha que convocó María Corina en Valencia, desde la alcaldía de Naguanagua hasta el fuerte Paramacay, que les puedo decir que eran que 100 metros, 200 metros, lo que íbamos a marchar. Y literalmente éramos 20, 25 personas. Y la gente pasaba y nos hacían bullying. Les decían, María Corina, estás arrasando, que te está temblando todo el mundo. Se burlaban de nosotros. Y yo, o sea, María Corina, el orgullo con el que iba marchando con su frente en alto, yo decía, no, 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 definitivamente aquí es donde yo tengo que estar. Esta es la persona en la que yo me siento representada. Este es el político en el que yo confío y con quien quiero construir y luchar, y quiero luchar a su lado. Entonces, primero, por un lado, el desencanto que me produjo una clase política venezolana que venía en decadencia, y luego encontrarme con María Corina y ver lo que ella estaba haciendo. Esos fueron las dos, digamos, los dos disparadores para meterme y decir, bueno, no basta solamente con la cultura, hay que hacer algo más y lo voy a hacer con ella.
La otra pregunta no me acuerdo. Sí, yo me lo imaginé. Fíjate, no. O sea, organizar desde adentro es una cosa, organizar desde afuera o sea, son dos oficios totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en tu manera de ver la lucha democrática al pasar de la organización esa local a coordinar desde Estados Unidos? ¿Qué se gana y qué se pierde en ese traslado? Bueno, se gana, yo creo que no se nos ha tocado a nosotros, la diáspora, nuestra diáspora, nos ha tocado asumir un papel crucial en esta lucha, porque nuestros compañeros están presos, nuestros compañeros no pueden hablar. Es como a veces siento que somos, por supuesto, con todo respeto, una especie de legión de Francisco de Miranda multiplicados, ¿no? Nos ha tocado a nosotros asumir el rol de la lucha desde acá, porque aquí no tenemos censura, aquí no nos van a llevar presos, aquí no, de alguna manera estamos, entre comillas, ¿no? Porque también tenemos aquí la presencia de unos personajes indeseables, ¿no? Pero aquí nos ha tocado hacer un trabajo político importantísimo para mover a la comunidad internacional y para mover especialmente aquí al gobierno de los Estados Unidos, quien finalmente es quien ha, digamos, le ha dado la plataforma y el empuje que necesitaba nuestra lucha afuera para que se pudiera proyectar en Venezuela. Entonces, ha sido, y claro, es increíble porque una de las cosas increíbles de la diáspora es que aquí te has encontrado con gente que tú jamás te hubieras imaginado que ibas con quienes ibas a entablar amistades. Y eso lo ha permitido la diáspora, porque entonces es ese encuentro, además bien hermoso de la gente que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, gente que dice, bueno, yo no voy a luchar por mi sueño americano, yo estoy luchando por mi sueño venezolano. Y renuncian a su sueño americano o al sueño americano y para seguir trabajando día a día en que se materialice, se haga realidad nuestro sueño venezolano, que es recuperar nuestra libertad. Entonces, ha sido de verdad una experiencia increíblemente hermosa, gratificante. Uno se encuentra de todo, por supuesto. Además, eh, yo creo que hay, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Ese dolor que uno lo siente con la gente que viene a formar parte y que se te acerca porque quieren ser parte del equipo y quieren hacer un aporte. Tú sientes en la mirada, en el hablar, tú sientes hasta en la forma de andar, es increíble. Tú sientes el dolor, esa carga de dolor y de tristeza y de nostalgia, que es lo que yo digo, pues además la querencia lo sientes allí y es de verdad, es increíble. Yo, en algún momento yo pensaba que, porque bueno, todos queremos volver a nuestro país, yo quiero regresar a mi país y luchar y seguir luchando allá, y no habrá honor más grande que trabajar para la reconstrucción de nuestro país. Y uno siempre dice, cónchale, pero cuando llegue, probablemente años atrás uno hubiera dicho, no, ya no, la gente que se va, se fueron, pues, pero ahora yo creo que nuestros hermanos en Venezuela nos ven como una especie de ejército liberador desde afuera, ¿no? Porque estamos trabajando muy duro, estamos trabajando duro, 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 de verdad. O sea, haciendo enormes sacrificios para que esto se dé. Yo creo que los nuevos héroes, es increíble. En estos días, recuérdenme que les voy a pasar unos videos que grabamos con personas que donaban $5, $10 para la lucha. Y tú ves que son señoras que están haciendo Uber, que son héroes que están haciendo Uber o que trabajan de mesoneros, de bartender y que donan de repente su propina. Eso para mí tiene mucho más peso que un cheque de Elon Musk. Una persona que se desprende estando en la situación que está mucha gente de la diáspora que por la que hemos pasado muchos de nosotros, y que esas personas se desprendan. Una señora que no voy a olvidar nunca, haciendo ballet parking en Brickell, que nos dio $10, que era lo que ese día había recibido de propina.
Para mí eso es profundamente conmovedor y motivador nos llena de fuerza a seguir adelante. O sea, esos venezolanos que se desprenden de lo poquito que tienen para la lucha, para ayudarnos. Entonces, yo digo, sí estamos preparados para liberar a nuestro país y para asumir la reconstrucción de nuestro país. Y Mate, lo que tú dices es muy conmovedor y es así, porque lo sabemos. Y los que vivimos aquí en los Estados Unidos, los que hemos pasado aquí mucho tiempo, los que ya somos norteamericanos también, venezolanos norteamericanos, sabemos que aquí también se pueden lograr grandes cosas. Como tú eres la persona de 20 Venezuela que más sabe sobre las formas de la política en los Estados Unidos. ¿Conoces a Marco Rubio, Rick Scott, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Díaz Balar y muchas otras personalidades que conforman, como en el caso del provost del Miami-Dade College, creo que es él, que juntos nominaron a María Corina para el premio Nobel y la presidenta del Miami-Dade College, Díaz Balar y muchas otras personalidades en la Florida. Y la Florida es la línea que nos ha ayudado a llegar hasta el presidente Trump, porque tenemos que reconocer, tenemos que darle un aplauso grandísimo a estos representantes. Y qué privilegiados hemos sido, porque sin ellos, sin su influencia y conocimiento de la situación venezolana, como la conocen ellos desde hace tantos años, no estaríamos en el umbral de alcanzar la libertad. Léase, digan lo que digan, sin el presidente Trump tomando estas acciones, no podríamos estar en la posición que estamos en este momento. Aquí, en esta sala, María, te lo digo, aquí hay más de 10 espacios de X. O sea, somos como 10 espacios dirigidos o moderados por varias personas. Aquí está Melania, Luigi, Criti, que dirigen o moderan Amplia Frecuencia. Está José, Trinchera Digital. Está Rafael con su canal de YouTube. Está José con Trinchera Digital y Maye Blue. O sea, somos una serie de spaces que vamos desde la mañana hasta la noche pulsando, sintiendo lo que pasa en las calles de X, oyendo a todos esos venezolanos que nos escuchan diariamente, sus sentimientos, los presos políticos, las madres que tienen a sus hijos en los calabozos, en las mazmorras. Tenemos yo creo que más de 1 millón de views todos los días, algo así entre todos, porque juntos somos un poder. ¿Qué sería lo principal de la tarea comunicacional que debemos emprender en este momento tan vital para la libertad de Venezuela? De cara a Venezuela o dentro de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos, porque la opinión de los Estados Unidos, tú sabes cómo cuenta en todas las decisiones que se tienen que tomar. Bueno, hay una cosa importantísima, ¿no? Nosotros, con el apoyo de la oficina del senador Rick Scott, vamos a iniciar en enero un programa bellísimo que se llama Neighbors, vecinos. Educar, hay que educar. ¿A quién hay que educar? Al americano, porque este país se pasó más de 50 años mirando hacia el Medio Oriente y descuidaron, no me gusta llamarlo patio trasero, descuidaron a sus vecinos. Y mientras estaban mirando para el Medio Oriente se mudó para Venezuela. En Venezuela tenemos presencia de todas las organizaciones criminales del mundo. Y eso por un descuido de los gobiernos, de todos los gobiernos que han pasado por aquí. Entonces, tenemos en Venezuela campamentos de Hezbollah, de ISIS, de Al Qaeda. En Venezuela hay presencia hasta de la camorra italiana, de ETA, el ELN, la FARC, los cubanos. Entonces, eso ocurre porque no estaban mirando siempre al Medio Oriente, pero ¿por qué? Por desconocimiento.
porque no saben. El americano promedio sabe de Irán, de Hezbollah, todo, pero no sabe lo que está pasando en la región, en nuestra región. No sabe lo que está pasando en Venezuela, no sabe lo que está pasando en Colombia, ni siquiera saben incluso lo que está pasando en Cuba. Entonces, con este programa lo que queremos es educar, enseñarles sobre la región, porque además hay que aprovechar que el presidente Trump quiere promover la doctrina Monroe, que es América para los americanos, y además que hay que fortalecer. Mira, muchas veces pienso que para que podamos finalmente salvar a nuestro país, también tenemos que preservar a este país, porque finalmente creo que los Estados Unidos es el último bastión que queda del mundo libre. Y si no, veamos lo que está pasando en Europa. Miren cómo está Inglaterra. Miren cómo está España, que se ha convertido además en el santuario de los criminales del narcorrégimen. Miren cómo está, por ejemplo, Francia. O sea, el mundo está a punto de presenciar el arrase de una cultura milenaria importantísima para sustituirla por, 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 por el Islam, por una religión que es la religión más intolerante del mundo, que tiene además en su tabla fundacional destruirnos a nosotros, porque es la verdad. Quieren acabar con Occidente, nosotros somos para ellos los infieles. ¿Cómo es posible que se hayan cancelado celebraciones de la Navidad en algunos países y para no incomodar a estos señores? No puede ser. Entonces hay que fortalecer nuestro continente y hay que educar a este país sobre nuestra región, sobre lo importante que es preservar la democracia en nuestros países, sobre lo importante que haya estabilidad en nuestros países y que no se nos cuelen estos criminales, que no se nos cuelen estas personas que son de naturaleza terrorista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar, hay que comunicar, hay que enseñarles. Y no solamente al americano, es decir, también hay que fortalecer el mensaje en español, porque lo pueden tergiversar. Por ejemplo, es que pareciera que hay grupos que se encargan de desviar, sí, de tergiversar. Miren, en las guerras infinitas, la desinformación es una de las armas más importantes. Y en eso tenemos nosotros que trabajar. Miren, el presidente Trump ha dicho, por ejemplo, que quieren recuperar lo que es de ellos. Ya empezaron por ahí un montón de personas a decir que es que nos quieren quitar el petróleo, que el presidente Trump se quiere quedar con el petróleo, que nos quieren quitar. Miren, señores, tenemos 26 años que nos están robando el petróleo, nos están robando el oro, nos están robando el coltán, nos están robando todo, nos robaron la vida y nos robaron la libertad. Entonces, regalándole nuestro petróleo a Cuba, apoyaban el modelo, la narrativa de Chávez. Entonces, ahora no, que el presidente Trump nos quiere robar, no nos quiere robar nada. En el año 92 Venezuela no tenía ni dinero ni tecnología para hacer exploraciones que posteriormente nos permitieron poder decir que teníamos unas reservas de petróleo verificadas que además nos enorgullece decir que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Ajá, pero ¿y cómo se logró eso? Eso se logró porque Estados Unidos puso un dinero y puso la tecnología y se firmaron unos acuerdos y se firmaron unos contratos y unos acuerdos. Después llegó Chávez y los desconoció, pero es la verdad. No podemos ser nosotros unos maulas y desconocer además unas cosas que se firmaron. Asimismo, como yo digo, que nosotros tenemos que desconocer mucho de esos compromisos que generó un régimen ilegítimo y unos gobiernos ilegítimos como los de Chávez y los de Maduro. Asimismo, yo digo que también tenemos que honrar lo que se firmó en democracia. Entonces, hay que educar. La palabra clave es educación y como tú has dicho, Débora, tenemos que mejorar nuestra narrativa y tenemos que hablar de lo que somos los venezolanos y también defendernos, ¿no? De ciertas acusaciones que se nos hacen. Entonces, hay que educar al americano. Yo los invito a que nos apoyen. Ya yo le dije a Elizabeth y a Débora que nos apoyen y que formen parte, que nos ayuden con el programa Neighbors, pero hay que educar, hay que enseñarle. Y yo creo que la palabra clave es eso, educar. Sí. Educar y que la gente se dé cuenta que nuestra región y nuestro continente es lo principal.
Totalmente de acuerdo y bueno, y ya hicimos el compromiso de que sí, de que vamos a trabajar, Dios mediante, juntas en esto, ¿no? Pero fíjate, Mariate, al mismo tiempo, dentro de Estados Unidos, o sea, conviven miradas muy distintas, ¿no? Desde quienes empujan una línea firme hasta quienes alertan sobre los riesgos de cualquier escalada y en paralelo siguen operando los eternos lobistas que blanquean el narcorrégimen. Eso lo conversamos cuando nos tomamos el cafecito el otro día, ¿no? Que Sí. erosionan el debate, que distorsionan las decisiones claves en Washington. O sea, en medio de ese cruce de información y en este contexto tan complejo geopolítico y de polarización hoy, 28 de diciembre. O sea, ¿cómo se percibe, cómo se percibe la sociedad venezolana desde esas oficinas en Washington? ¿Qué somos? ¿Somos una víctima? ¿Somos resistencia? ¿O es una incógnita? O sea, a ver, ¿cuál dirías que es hoy, si se puede llamar, el mayor malentendido que Washington sigue teniendo sobre Venezuela? A ver, bueno, número uno, y eso no, la gente tiene que entender, y no me refiero solamente a Washington, es que los venezolanos no somos todos del tren de Aragua, ¿no? Primero para empezar, ¿no? Lamentablemente, yo por ejemplo, yo me considero una víctima. Yo apliqué para una visa de talento como promotora cultural durante la administración del presidente Joe Biden, y no estoy aquí haciendo ningún tipo de señalamientos, ¿no? Pero, y yo me gasté prácticamente mi patrimonio en esa visa de talento que me fue negada. Y yo y mientras veía cómo entraban por la frontera sur, miles de delincuentes, de criminales, a manchar y a destruir nuestro buen nombre y nuestro gentilicio. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que el presidente Trump en su primera administración decía que los venezolanos, donde llegaban, generaban prosperidad, que los venezolanos eran una maravilla. Y eso cambió. Ahora mucha gente piensa que somos, o sea, del tren de Aragua, pero es que es verdad. Aquí llegaron unos señores a destruir nuestro buen nombre. Pero eso, y eso también forma parte del trabajo que tenemos que hacer, porque hay que decirle a la gente, mire, señores, un delincuente llamado Tarek la hizo a mí, que repartió como 7.000 pasaportes venezolanos a cualquier clase de bicho alrededor del mundo para que causaran estragos en el mundo con pasaporte venezolano. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo nos ven? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas, ¿no? Algunos nos ven como miembros del Tren de Aragua unos inmigrantes que han causado problemas aquí, que hay que resolver el problema en Venezuela para que todos nos regresemos y nos vayamos finalmente todos de aquí. No lo sé, es todo muy complejo. Lo que sí, lo que sí, yo creo que muchos políticos han entendido y lo digo además y lo voy a decir responsablemente, no importa que si me llaman la atención, pero yo debo reconocer que primero yo soy venezolana, yo no puedo hacer vida política, digamos, aquí en este país, pero yo tengo que reconocer que el Partido Republicano ha tenido una actuación mucho más solidaria con los venezolanos que lo que ha hecho el Partido Demócrata. Y para muestra un botón, las cosas que han estado ocurriendo en el Congreso y en el Senado con algunos oficiales electos que están haciendo todo lo posible con la ayuda, como decía, creo que decías tú, Elizabeth, de esos lobistas y todas esas personas que están moviendo increíbles cantidades de dinero para lograr favores políticos que tiendan a entorpecer, a sabotear las intenciones de la administración de sacar a estos narcocriminales de nuestro país. Y lo digo responsablemente. Así lo veo y así lo creo y así lo digo. Lo que ha hecho la delegación congresional de la Florida con el liderazgo del senador Rick Scott es una cosa increíble, increíble lo que han hecho por nosotros los venezolanos. Y eso tenemos que agradecerlo. Yo siempre lo digo se lo digo echando broma, pero yo le digo a ellos que se han ganado un pasaporte venezolano, pero de verdad, porque lo que han hecho por nuestra causa es digno de admiración y de agradecimiento. Entonces yo creo que no,
si la pregunta es cómo nos están viendo, yo lo que diría, Elizabeth, es que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en cómo queremos nosotros que nos vean. Y yo creo que yo quiero que nos vean como sus mejores vecinos, como unos vecinos que pueden generar muchísima riqueza para ambos países y muchísima riqueza para nuestra región. Hemos sido víctimas de un saqueo de más de 700.000 millones de dólares. Con eso se hubieran podido construir no sé cuántos países, cuántos hospitales, cuántas universidades, cuántas escuelas, cuántas orquestas, cuántos museos, cuántas salas de teatro, cuántas autopistas, cuántos venezolanos de bien, cuánta clase media no hubiéramos podido construir con esa cantidad de dinero que estos bandidos se robaron. Entonces, no sé cómo nos ven realmente, pero yo sí estoy segura de cómo quiero que nos vean, cómo quiero que nos perciban, como un país palante, un país próspero, un país rico, porque nosotros realmente no somos un país rico, somos un país muy pobre. Somos un país potencialmente rico, pero la verdad es que somos un país muy pobre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que validar nuestra riqueza y tenemos que validarla con trabajo, con democracia, con educación. Entonces, para eso es que de esto se trata toda esta lucha, para lograr eso, para lograr ser percibidos como lo que somos, lo que decía al principio, para que los venezolanos nos volvamos a reencontrar con nuestra propia grandeza, porque yo creo que somos grandes. Y así quiero que nos vean todos como un país grande, con gente grande. Fíjate, María Teresa, y ya en breve, eso. En breve vamos a abrir la sala, los amigos, que ya hay varios pidiendo micrófono por allí que van a querer conversar contigo. Yo justamente tenía una última pregunta que tiene específicamente que ver con la comunicación y el lenguaje, justamente ese, porque al igual que tú, yo mantengo que el dorado, que todos los conquistadores buscaron, que todos los arqueólogos investigaron, el dorado somos los venezolanos. Nosotros somos el tesoro del país. Estoy completamente convencida Bravo, de eso. bravo. Y fíjate, lo que quiero comentarte es, justamente como te dijo Elizabeth, fíjate que tenemos a un montón de gente, y te lo dijo Débora, tenemos un montón de gente acá presente que tiene la posibilidad de comunicarse, que tiene espacios, que tiene, es más, te voy a confesar algo, el señor Rick Scott me sigue desde ayer. Así que Qué bien. casi me caigo de la silla. Entonces, fíjate, ahí entra justamente una comunicación directa. Entonces, esto es pedirte un consejo. ¿Qué y cómo les hablamos y nos comunicamos con ellos para que, para, para apoyar ese cambio de punto de vista que sabemos que necesitamos para que la causa venezolana se termine de consolidar como una causa que vale la pena y vengan las acciones que Venezuela quiere? Bueno, mira, de verdad, a mí, yo te voy a decir algo. Les voy a contar, yo me acerqué al senador Scott en un evento que hubo en un pueblito del Treasure Coast que se llama Fort Pierce. Y yo simplemente me le acerqué y le dije, mire, senador, yo trabajo con María Corina Machado, yo quiero que usted hable con ella. Y me dio una tarjetita y me puso, me anotó un teléfono y me dijo, mándame un mensaje de texto. Y yo dije, ah, bueno, sí, ya. O sea, me ha pasado muchas veces con muchos políticos que le dan a uno la tarjetita y después más nunca, ¿no? Pero al día siguiente me llamaron de su oficina, ni siquiera yo había mandado el texto. Me llamaron de su oficina, no, perdón, mentira, yo mandé el texto y me respondieron de inmediato. Y al día siguiente de eso, o sea, los 2 días, ya María Corina estaba en un Zoom con el senador Rick Scott. Y les voy a contar que,
¿Cuál fue el consejo más importante y que todavía lo valido? El consejo que le dio, miren, les voy a decir algo. Y le dijo María Corina, ¿tú sabes cuántas personas saben de ti en Washington, D.C.? Ella le dijo, no, no lo sé. Le dijo, cero, nadie. Lo mejor que tú puedes hacer es que el tema de Venezuela sea un tema hot aquí en los Estados Unidos. Mientras no sea un tema hot que aparezca en televisión, en redes sociales, en prensa, no vas a lograr mucho. Porque uno de los disparadores aquí en Estados Unidos es la opinión pública y son los medios. Así que tienes que poner de moda a tu país. Y vaya que lo ha hecho y lo hemos logrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Seguir, o sea, seguir esa recomendación que para mí es una de las mejores que nos han dado. Y el senador Scott, desde que fue gobernador, les cuento esto porque lo que me estás preguntando, Carlota, que es muy fácil, porque él es un hombre bastante accesible, tiene una especial identificación con la causa venezolana. Entonces, yo diría que organicemos un evento con él, un encuentro con el senador para ayudarlo, porque además les voy a decir algo que es bien importante y mucha gente no se ha dado cuenta. Estos señores que han asumido apoyar la política del presidente Trump hacia Venezuela están asumiendo un riesgo político importante. Están asumiendo un riesgo político importante. No olvidemos que vienen elecciones del midterm el año que viene. Y esas elecciones y digamos el resultado de estas operaciones van a incidir de una manera determinante en esas elecciones. Entonces, ellos están asumiendo un riesgo importante en su carrera política. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer los venezolanos es honrar ese riesgo que ellos han asumido con apoyar todas estas acciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, opinando, educando, hablando, generando matriz de opinión, organizando foros, charlas, tertulias, todo lo que podamos hacer que esté relacionado con el tema de la comunicación. Y yo estoy segura que con él vamos a poder contar. Si organizamos un evento, y se los propongo, aprovecho aquí a todos, los presentes, organicemos un evento sobre Venezuela. Ya veremos cuál puede ser la línea, la narrativa, pero organicemos un evento y encontrémonos con la delegación la delegación congresional del estado de la Florida. Miren, les voy a decir algo. ¿Saben qué se está discutiendo en muchas universidades? O sea, hay muchos economistas e historiadores que están comparando a Miami, a la Florida, con lo que fue Nueva York en los años 40. Cuando a mí la gente me dice, no, que Washington, miren, señores, el nuevo centro de poder de este país es el estado de la Florida. Aquí es donde están ocurriendo para empezar, fíjense, la mayor parte del gabinete del presidente Trump es de la Florida. Ustedes no se imaginan cómo, por ejemplo, el aeropuerto de West Palm Beach ha crecido de una manera impresionante. Los vuelos hacia la Florida, la gente que se está mudando hacia la Florida. Aquí está ocurriendo algo de verdad bien importante. Y varios de los candidatos, de los precandidatos presidenciales van a ser de aquí del estado de la Florida. Es para mí el nuevo centro de poder político de este país. Entonces, organicemos algo aquí alrededor de ese tema y démosle apoyo a una delegación congresional que de verdad ha asumido un riesgo bien importante en su carrera política apoyando la causa de Venezuela. Bueno, te vamos a tomar la palabra y estamos a la disposición entera. Vamos a hacerlo realidad, ese encuentro con Rick Scott, con el senador. Y bueno, te ofrecemos el programa Venezuela Late y todos los demás programas para hacer un super mega space. Con todos los canales de YouTube, que son 300,000 viewers, más todos los espacios para empezar a conversar con el senador Rick Scott y ayudarlo, y después ese encuentro y por supuesto nuestra colaboración para el programa que quieren emprender. O sea, totalmente a la orden, porque es que tienes toda la razón. Tenemos que empezar
a cambiar hacer el caso Venezuela hot o más hot para que termine esto de concretarse. Así que voy a abrir a la sala, María Teresa. Esta es la parte, yo considero mucho más bonita porque cada uno de los que está aquí te está sintiendo de cerca, te está sintiendo como que le estás hablando en su casa y me imagino que tienen muchas preguntas para ti. Le voy a dar la mano a Luigi y después a José. Luigi, buenas noches. Adelante, el micrófono es tuyo. Luigi está en Canadá, María T. Hola, Ok, buenas noches a todos. ¿Qué tal? María hola T, Luis. por acá Luigi. Sé que no pudiste ir para Oslo y hubieras querido estar el día de tu cumpleaños, pero yo tuve la fortuna de ir para allá representando a las comunidades y bueno, yo como también miembro activo del Partido 20, estuvimos allá cubriendo los eventos, así que Wow, qué chévere. Te envidio cordialmente. sí, 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 fue algo de, ahorita que lo mencionaste y que lo mencionó por allí antes del espacio, así que bueno, allá estábamos y como le digo yo a la gente cercana a mí, bueno, ahora a ti, me llevé un pedacito de cada persona a la que conozco y que forma parte de mi vida para allá. Mira, María Teresa, quería preguntarte acerca de la situación del partido en este momento, ¿no? Eh, ¿Cuál piensas tú que ha sido el impacto y cómo ves la situación en el partido con el incremento y digamos que el asedio que no incesante del régimen contra los miembros del partido de 20 Venezuela? ¿Cómo tú crees que ha impactado la moral de la gente en estos momentos tan cruciales? Y bueno, ¿y qué opinas tú de ese comunicado de hace 2 días de que habían escarcelado a 2 personas, pero seguimos viendo una puerta giratoria, por supuesto, en Venezuela de detenciones arbitrarias? Sí, bueno, gracias Luigi, de verdad, y qué chévere que pudiste ir a Oslo a representarnos. Mira, ya todos sabemos que esta es la política de la puerta giratoria, ¿no? Sueltan un grupito y luego se llevan más personas presas. De hecho, por ahí estaba anunciando Pedro Sánchez, se generó un revuelo porque que iban a liberar unos ciudadanos españoles, pero imagínate, son ciudadanos españoles de nacimiento. Entonces dejan una gran cantidad de venezolanos que tienen doble nacionalidad, los dejan ahí, bueno, porque, por ejemplo, el caso Jorge Alayeto, Rocío San Miguel, hay muchas, hay ciudadanos de doble nacionalidad que siguen sufriendo allí y que bueno, entonces fue otra burla más del régimen y del mismo Pedro Sánchez, ¿no? Mira, nuestra organización está bastante golpeada y todos sabemos, tú lo sabes, Luigi, que nuestros compañeros están presos en la clandestinidad o en el exilio. Esa es la situación de 20 Venezuela. Es un país bastante golpeado. ¿Por qué? Porque somos, sin duda, la primera fuerza política del país. Nosotros somos en este momento la principal fuerza política en nuestro país. Un partido político que ganó unas elecciones primarias con el 94% de los votos. Es un partido que está en franco crecimiento y que tiene además una estructura. Se ha hecho un trabajo impresionante en el tema organizacional, en los programas de formación. Eh, es decir, y además un partido que tiene una coordinación que es 20 Mundo, Luigi, a la que tú y yo pertenecemos, que nos ha permitido poder organizar a nuestro partido en el mundo entero. Entonces, nos convierte además a nosotros probablemente en la coordinación más importante, porque el 20 Mundo va a coordinar el voto de la diáspora, que la diáspora es el estado más grande, sincera, el REP, y que toda la diáspora pueda votar. Mira, cuidado si no estamos cerca de los 5 o 6 millones de personas que puedan estar habilitados para votar. Aparte de eso, y esto no sé si ustedes lo sabían, que cuando seamos Dios mediante gobierno y María Corina sea nuestra presidencia, vamos a tener representación parlamentaria de la diáspora. Es decir, vamos a tener diputados y senadores en el exterior. Y eso es algo que realmente va a ser un paso impresionante en la estructura política de nuestro país. Entonces, sí, Luigi, estamos muy golpeados, pero esos golpes nos han fortalecido y nuestro partido sigue creciendo,
seguimos, mira, es increíble la cantidad de gente que llama diariamente que quiere formar parte de nuestra organización. Y bueno, y nos ha tocado a nosotros, Luigi, ser, como dije, ese ejército, esa legión que está afuera luchando por los que están allá. No sé si eso más o menos responde lo que me No, preguntaste. totalmente, sí, sí, María Teresa. Y bueno, para muestra un botón, aquí tenemos a Melania, que forma parte de Amplia Frecuencia. Ella cuando estuvo y bueno, lo vivimos de cerca, yo lo viví muy de cerca ya en Oslo, cuando nos reunimos con Pedro y con con los miembros del partido, que se siente como un ambiente muy familiar y muy claro y honesto. Entonces, bueno, Mela se animó inmediatamente, ya ella se había como que activado en el partido, pero ya, ya está más activa, inclusive buscando las conexiones en su ciudad, para estar mucho más activa de lo que estuvimos allá, porque ya fue de verdad que fue, y bueno, Mela, no sé si quieres comentar algo, pero fue bastante cercano la conexión con los miembros de dirección del partido allá en Oslo. Qué chévere, Sí, gracias, aquí Luigi. tenemos 3 personas que viajaron a Oslo: Melania, Luigi y Maye Blue, de nuestros espacios. Fueron hasta allá a representarnos. Y bueno, ahorita le voy a mandar el micrófono a Mela, pero José, tienes la palabra y después el Caribe Palma. Por favor, José, el micrófono es tuyo. Gracias, señora Débora, Elizabeth, disculpe. Gracias por la oportunidad y señora María Teresa, de verdad, qué admiración o escucharla, qué grato escucharte, de verdad que, wow, me siento más venezolano, te escucho y me siento más venezolano, me siento más 20, me siento más, mira, nosotros, como te lo ha dicho la señora Débora y Elizabeth y todos los presentes, nosotros somos mariacorinos, a mucha honra, a mucha honra. Nos han dicho, no, ustedes son mariacorinos porque tenemos nuestros oponentes, vamos a llamarlo así, en estos espacios. Y yo me enfrento y se lo digo, sí soy mariacorino y a mucha honra. Y lo voy a seguir siendo hasta que me muera. Y lo hemos luchado así de esa manera. Fíjate bien, María Teresa, hemos dado y hemos ganado una batalla comunicacional. Hemos ganado una batalla comunicacional con nuestros esfuerzos, con nuestros espacios. Amplia Frecuencia de Luigi, Melania y Criti, que fueron pioneros en estos espacios y luego fuimos saliendo otros, de la mano de ellos, ¿no? Y fuimos formando otros espacios porque nos vimos en la necesidad junto a Ángel Fuentes, que es activo, líder de 20 y de Alianza Bravo Pueblo, y con Juan Pablo Juanipa, que fue el fundador, y junto con Ángel de la Trinchera Digital. Y bueno, fíjate bien, nosotros queremos de verdad seguir siendo ese gran apoyo que hemos venido dando día a día durante todo este año y medio. Todos los días lo hacemos, 4, 3 horas, 5 horas, no importa. Lo hacemos de corazón, lo hacemos por amor a nuestro país, a nuestra patria y sobre todo por convicción de que nuestra líder María Corina Machado es la capitana de este barco y nos ha demostrado, disculpa, me entró una llamada, y nos ha demostrado con su perseverancia que estamos aquí porque ese es el deber ser. Entonces, fíjate, te hago yo, no quiero hacerte una pregunta, te quiero dar un aporte. Queremos seguir siendo ese gran apoyo para esta gran causa, por la cual hemos estado todos estos años, todos los que estamos aquí en este espacio ahorita, junto a Ana María Corina, junto a todos ustedes, 20, que para nosotros son nuestra gente, a ofrecer nuestros espacios de verdad, de apoyo. Queremos apoyar mucho más con lo que tú nos estás poniendo, con ese neighbor que nos interesaría sobremanera apoyar, porque
con esta herramienta que es tan poderosa, que la hemos podido utilizar porque le hemos dejado a nuestros hermanos en Venezuela y fuera de Venezuela, muchos temas a los cuales hemos tratado, que te hemos oído esta noche hablando y lo hemos discutido muchas veces y lo hemos analizado y lo hemos propuesto y hemos hecho muchas cosas, pero queremos seguir haciendo más porque queremos cumplir ese sueño de liberar a nuestra patria. ¿Cuál es la recomendación que nos das para poder llegar y ser más útiles y más efectivos, María Teresa? Y gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Eres una gran venezolana, de verdad. Te admiramos, de verdad. Gracias. Gracias, Wow, señora Débora Elizabeth Desobediente. wow, gracias. De verdad que tus palabras me emocionan. O sea, escuchar pues nada, que el cariño lo siento desde aquí. Em, Mira, yo creo que em, lo mejor que uno puede hacer es hacer lo mejor de lo que uno sabe, sencillamente. Yo creo que cada quien puede aportar lo mejor desde su esquina. Si hay una persona que es especialista en redes sociales, pues que aporte lo mejor para la causa desde las redes sociales. Si eres artista, lo mejor que puedas desde tu arte. Si eres abogado, lo mejor que puedas desde tu arte. Yo creo que eso es lo que cada quien puede aportar. Hay un profesor en la Universidad de Carabobo, el profesor Rolando Smith de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que creó una plataforma que luego, bueno, por estas cosas que pasan con estos delincuentes que están allá, que no entienden las cosas, ¿no? Él creó una plataforma que era una bolsa de excedentes laborales. Y eso era y les doy esto como una idea y si les gusta, la podemos trabajar, piénsenlo a ver si les gusta, ¿no? Se llamaba Plataforma de Excedentes Laborales. Era una especie de plataforma tipo como Facebook o algo así, pero de gente que ponía al servicio de la plataforma sus excedentes laborales, es decir, algún espacio libre de tiempo que tuviera en la semana o en el mes. Entonces, un abogado, por ejemplo, decía, tengo libre tantas horas la semana del día tal al día tal y puedo hacer un aporte desde mi área como abogado. Yo no sé si esto responde más o menos lo que me estás preguntando, pero es que eso fue lo primero que me vino a la mente cuando me dijiste que qué podemos hacer para nuestra causa. Pues abrir el espacio para que cada quien diga qué quiere hacer y cómo quiere, podemos donde la gente diga yo puedo hacer esto. Porque muchas veces esa falta de comunicación o la gente no sabe a dónde dirigirse. Muchas veces, ¿no? A mí me escriben montones de personas a través de Instagram, pero ¿qué tal si le damos una forma a eso? Si le diéramos forma, crear una plataforma donde las personas puedan decir, yo quiero contribuir en la lucha con esto. Yo no sé si me fui por otro lado, pero eso es lo que se me ocurre que pudiéramos hacer. No sé si eso era la pregunta, si respondí correctamente. Creo que sí, sí le respondiste. Y te acuerdas que habíamos hablado también del Ministerio del Tiempo, que de alguna manera se parece un poco a esa idea, ¿no? Sí, Pero bueno, me parece excelente. Débora, por cierto, María Teresa, ¿cuánto tiempo más tienes para estar con nosotros? el tiempo que ustedes quieran. No, no, mira, no sabes lo que acaba de decir, eso es peligrosísimo. Oh, Peligrosísimo. oh, acaba de decir la palabra mágica. Bueno, Deborita, tú eres la que estás encargada de las manitos. A ver, adelante. Bueno, aquí le toca el micrófono a nuestro Caribe Palma. Caribe Palma está en Venezuela, María T, y es un personaje dentro del equipo de estos espacios. Adelante, Caribe, mi mono. Hola, mi vida, ¿cómo te va? Elizabeth, la de desobediente. María Teresa, no me conoces, pero me vas a conocer. Ok. Buenas noches a la sala. Gracias a Dios que dijiste el tiempo que quieran, porque así es como se habla
una política. Así es que hablan política. Gracias. El que te habla es político. El que te habla sabe, y todo el mundo sabe quién soy yo. Yo soy ADECO. Fui secretario ejecutivo del SEC de Acción Democrática desde el año 2000 hasta el 2005 en el estado Miranda, nada menos y nada más que con mi hermano querido del alma, Juan Carlos del Pino. Me motivé, no iba a hablar Débora, ni Elizabeth, ni la desobediente, pero ella dijo algo muy importante, María Teresa. Hay que trabajar en Miami, hay que hacer el trabajo político de lobby en Miami, porque el que te habla es un político, es un ciudadano venezolano aguerrido que estuvo el 23 de octubre del 2023 en la Plaza Washington de Caracas, aupando las primarias, donde nuestra líder ganó por amplio margen, donde toda la estructura de Acción Democrática Patriótica votó por María Corina Machado, y toda la estructura patriótica de los diferentes partidos políticos que hacen vida en Venezuela votó por María Corina Machado. Entonces, me motivé por eso, María Teresa. Ahí tienes a Débora, a Elizabeth, la desobediente, a José y a todos los que viven en Miami, My Blue, que bueno, es una activista política virtual y presencial enormemente. Tenemos que, si yo estuviera en Miami, Débora, Elizabeth, tengan la plena seguridad que tuviera 300,000 venezolanos fuertemente. Hay que hacer el trabajo, María Teresa, de campo y virtual. Claro, porque María Corina no podemos dejar solamente a María Corina que haga ese trabajo. María Corina hizo lo que tenía que hacer. ¿Ah? María Corina recorrió el país entero. Me consta. Mario Alberto López Sánchez, mi nombre. Me consta. Y conquistó los corazones de ese pueblo humilde que alguna vez votó por Hugo Rafael, por ese proyecto político del socialismo del siglo XXI, que fue un fiasco. Entonces, María Teresa, termino aquí a las 10:24 p.m. Eso que acabas de decir, de hacer el lobby allá con Richard Scott, manos a la obra, Débora. ¿Cuál es el miedo? Si yo pudiera irme para allá a concluir el trabajo libertario, me fuera para allá, para Miami, pero ustedes saben que aquí yo tengo a mi mona, que no me va a dejar, y mi gente. Pero mira, María Teresa, con esto concluyo. Dile a María Corina que su liderazgo es del 98% y estamos esperando tranquilos y sin nervios. Y dile a María Corina que la orden que le dio a las guacamayas se va a cumplir. Un gran abrazo. No te conozco, te estoy conociendo y te voy a conocer. Te voy a mandar un beso. Mira, yo soy el gorila cariñoso. Paso la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que nos conozcamos pronto en nuestro país. Así será. Y Melania, adelante, mi amor. Buenas noches para ustedes. Melania está en España, junto con Criti. Adelante, Melania. Hola, buenas madrugadas. Me estaba ahí, de verdad que no he subido antes porque estaba escuchando sin ver el teléfono, porque dije, si veo el teléfono y veo que me manda micrófono, voy a querer subir. Pero era inevitable no subir, por supuesto, con excelentísima invitada, María Teresa. Un placer, encantadísima.
bueno, primero rapidito decir que lo que dijo Luigi es totalmente, o sea, yo llegué enamorada del partido, te lo digo con total convicción, o sea, creo que es primera vez que lo digo en público, que lo manifiesto así, o sea, llegué y así ya me puse a mover toda ficha porque dije, ahora sí me activo no al 100, al 1000%. Creo que lo que los identifica a ustedes es que efectivamente es como una familia, ¿no? Que es lo que yo le decía a Pedro de Mendoza y a todos los que ya toqué aquí en hacer activismo, ahora más que nunca con 20. Pero bueno, me voy rapidito con la pregunta, aunque ya sé que tienes tiempo y has dicho, te has sentenciado, María Teresa, me vas a tener en el espacio hasta las 5 de la mañana y me levanto a las 6:30. Pero bueno, voy- mira, voy un poquito. Igual voy a hacer una pregunta muy directa, pero sí es algo que se toca mucho en los espacios, ¿no? Se habla de la misoginia, ¿no? Se habla mucho de que en la política venezolana existe esa misoginia, especialmente cuando se analizan el trato, ¿no? que ha recibido María Corina Machado. Entonces, ¿realmente tú, María Teresa, crees que ese factor realmente sí existe en la política venezolana y ha influido, ¿no? En cómo se le enfrenta y se le deslegitima a María Corina Machado en este momento? Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, y gracias por estar despierta a estas horas, ¿no? Dentro de un poquito tienes que tienes que levantarte bueno, levantarte no, tienes que arreglarte para salir a trabajar. No, ya no me voy, ya yo me voy directa, María Teresa. Bueno, gracias por el trasnocho. Mira, yo creo que hablar de misoginia, pues, me resulta absurdo porque o sea, los venezolanos masivamente votaron por María Corina en las elecciones primarias, enfrentándose en su mayoría a candidatos hombres. Entonces, yo dije en una oportunidad que lo que ocurrió aquel 22 de octubre no fue una elección, fue una legitimación de origen a una mujer venezolana. Entonces, yo creo que además, eso significa que además las bases de todos los demás partidos políticos votaron por María Corina, ¿no? Eh, no sé, eso pudiera ser algo que utilicen algunos actores, otros actores políticos para tratar de descalificarla, pero eso me resulta bastante improbable porque realmente, como dijo Caribe Palma, María Corina está metida en el corazón de los venezolanos. Es una cosa realmente que va más allá del tema político. Yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela con el liderazgo de María Corina es de verdad, es algo espiritual. Como hemos hablado tanto y ella ha hablado tanto de que lo que ocurre en Venezuela es una lucha del bien contra el mal. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la génesis de la lucha de María Corina es espiritual. Entonces, yo creo que no cabe en la misoginia porque quedó completamente demostrado el 22 de octubre del 2023 que María Corina arrasó en las elecciones primarias. Así que puede ser que haya alguien que vaya que quiera intentar descalificarla no lo sé. Eso evidentemente claro que puede ocurrir, pero lo dudo. Hay un país que masivamente se expresó diciendo nosotros queremos ser dirigidos por una mujer. Así es. Y aquí le voy a dar la manito a una persona que vive allá en tu estado, Magallanero. Felicitaciones también por Qué bueno, Magallanes. qué bueno. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo está, señora Débora, señora Elizabeth? La desobediente, buenas noches. Sí, bueno, tuvimos la clasificación del round robin de segundo lugar y bueno, eliminamos al Caracas y a los tigres y a los tiburones de La Guaira. O sea que Qué los tiburones, maravilla. sí, los tiburones en su estado natural al fondo del mar. Y bueno, los leones sí tuvieron que sufrir mucho por el tema del oxígeno, ¿no? Qué cosa. Mira, aprovecho de decirte, eso es lo único en lo que yo no estoy de acuerdo con María Corina.
Sí, el Es de único los, defecto que es tiene. de los leones. Es lo único que le perdono, mejor dicho. Nada es perfecto, Es lo único que no, con lo que no estoy de acuerdo, pero se lo perdonamos. pero nada es perfecto en la vida. Eso es así. Lamentablemente, todo el mundo tiene toda mesa tiene una pata floja, una pata coja. Hola María Teresa, un gusto para mí, un placer inmenso conocerte. Sí, yo soy de aquí, de Carabobo, soy de Valencia, y sí veo todos los días el desmadre que ha hecho Rafael Lacava con toda la infraestructura de Valencia. La Plaza del Viñedo, que es la Plaza Cristóbal Mendoza, se ha convertido, vamos a decirlo de una manera coloquial, un lupanar, ¿no? Eso es una locura. Ahí en el día permanece totalmente cerrada y en la noche eso es un despelote, ¿no? Y entonces no hay un disfrute del valenciano de esa plaza, de esa zona de la Avenida Bolívar, de la Monseñor Adán, de lo que es Prego, inclusive la Plaza Prego, eso todo todas esas plazas de esa zona la han echado a perder todas, ¿no? Qué horror. Y ahí se hacían unos buenos encuentros musicales, y yo participé en varios. Yo pertenezco al movimiento coral de Valencia, pues, y hemos participado en varios eventos ahí. Bueno, la pregunta que te quería hacer así era, después que cuando ya tengamos un gobierno democrático, institucional, que ya la diáspora se venga, que ya seamos un país lleno de venezolanos buenos, que aquí ya vemos muchos venezolanos buenos, pero se fueron 9 millones de venezolanos del país, ¿verdad? Y obviamente estamos claros que no van a regresar los 9 millones, pero dentro de ese paquete que esperamos que tú te devuelvas acá a Venezuela, tú retomarías aquí en el estado de Carabobo el movimiento cultural tan hermoso que yo acabo de escuchar que tenías acá, lo retomarías nuevamente. O sea, volviéramos otra vez a fomentar la música en las escuelas, el cuatro, el canto, ese arraigo cultural, volverían nuevamente aquí al Estado. Gracias. Gracias, gracias. Mira, definitivamente, primero, absolutamente. Yo me regreso a mi país a, a luchar para refundar nuestra nación. Y segundo, cualquiera que sea, que fuere la misión que a mí se me encomiende, desde donde sea, desde el espacio desde el cual yo trabaje, evidentemente que sí, la cultura siempre será para mí la punta de lanza de cualquier cosa que yo vaya a hacer. Lo que vaya a hacer, lo que me toque, evidentemente sí, vamos a luchar. La cultura, como dijo Elizabeth cuando hablaba de mí al principio, en esa bella semblanza que hizo de mí, sí, la cultura es un servicio público, pero más que un servicio público es un derecho humano. Fíjense una cosa, Venezuela es un país arrasado. Venezuela es un país que ha sido desmantelado operativamente, ha sido desmantelada su infraestructura, ha sido desmantelada su educación y ha sido incluso desmantelada incluso hasta la humanidad de muchos venezolanos. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció algo que conocemos ahora como lo que se llama la animación y la promoción sociocultural. Y eso apareció como una herramienta justamente para ayudar a todas esas personas que quedaron destruidas, para ayudar a recuperar a Francia, que una parte de Francia quedó arrasada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los franceses inventaron esto. Estos eran unas personas que iban a las comunidades y entonces proyectaban películas, organizaban eventos culinarios, musicales, de poesía, de pintura. Hacían, esa fue la génesis
de la animación y de la promoción sociocultural. Ahorita es cuando más vamos a necesitar en nuestro país de animación y de promoción y de oferta sociocultural. Nuestro país, vamos a decir mejor, oferta cultural, porque eso de meter la cosa social ahora me da como, me pone incómoda. Es cuando Venezuela va a necesitar muchísima oferta cultural, muchísima, porque somos un país desmantelado por sus 4 costados. Entonces, absolutamente, absolutamente. Conmigo puedes contar aquí algo, si cuando te vuelvas para Venezuela y nos logremos conocer en algún momento, conmigo puedes contar para eso. Con Muchísimas gracias. mi gran amigo, no sé si lo llegaste a conocer, el profesor Jesús Negrón, director de coros. Claro, era director creo que era Vixon o de Vixon, una. el director de Vixon, ese es mi amigo, mi hermano y mi compadre. Bueno, claro, uno de los mejores agrupaciones corales de la ciudad industrial, Sí, de pero la zona industrial. yo canté con él en Vixon, en la gobernación, bueno, en una cantidad de coros que él ha tenido, bueno, y él está intentando crear otra vez ese nuevo movimiento coral y ese movimiento cultural. Entonces, a nosotros nos gustaría generar un proyecto en función de eso aquí en el Estado. Entonces, bueno, cuando tengamos la oportunidad, Dios mediante, Lo haremos, tenemos una lo haremos, constante que conocemos a Chuchito. lo haremos. Un gusto. Débora, gracias, profe. A ver, ¿quién habló ahorita? Magallanes. Magallanes. Sí, creo que tiene la manito levantada la profe. Yo les voy a pedir que esta sea la última pregunta, Débora, porque ya estamos casi en las 40 y sabes que por un tema, después para bajar el YouTube nos cuesta si llegamos a las 50, ¿no? Entonces vamos, si estás de acuerdo, están de acuerdo, la profe, para que haga la última pregunta. Profe, la última pregunta y después rapidito Luigi y el Caribe. Buenas noches a la sala. Hola María Teresa. Hola. Bueno, ¿cómo está? Mi pregunta sería más organizativa. Me sonó mucho el tema de terminar de organizar la diáspora para activar esas colaboraciones y esos aportes para seguir visualizando el tema real de Venezuela, porque si bien sabemos, todavía hay mucha desinformación. Entonces, ¿qué nos recomendaría como para accionar y organizarnos y poder hacer ese trabajo para hacerlo más visible? Gracias. De la diáspora, ¿no? De la organización de la diáspora. Sabes que hay varias iniciativas. Una, primero, hay un grupo que se llama Benamérica, pero además hay otro grupo que se llama Asociación de Venezolanos por el Mundo, creo. Y está también no recuerdo ahorita el nombre del profesor que lleva toda la estadística y lleva toda la data de la diáspora. Dame un segundo a ver si el profesor Páez, no sé si alguien me ayuda, si saben, si quieres, me escribes un mensaje y yo te voy a averiguar, pero hay varios grupos que están trabajando en la organización de la diáspora como diáspora. Ahora, si te refieres a la organización política, pues eres bienvenida a trabajar con nosotros. No sé, no te escuché, creo que no te escuché, no sé dónde estás, en qué ciudad estás. Estoy en Texas. De hecho, yo pertenezco al partido y he participado en algunos eventos. Solo que queríamos, o sea, mi organización sería más puntual en accionar como tal, porque como les repito, hay mucha desinformación. Entonces, eso nos ayudaría a que la ciudadanía y otras personas que también nos apoyan, que son de otras nacionalidades, tengan el conocimiento de la realidad, pues. Ok, ¿en qué ciudad estás? Que le escribo al privado, señora María Teresa. Ok, porque ahí está, mira, tenemos a varias personas trabajando allá. Jorge Vergara, hay varios. Si quieres, escríbeme por el privado entonces y yo te respondo.
Mariate, fíjate, para cerrar esta conversación que ha sido tan, pero tan, pero tan enriquecedora, quisiera pedirte que nos hables de esa Venezuela del futuro que ya late en nuestros corazones, ¿no? Esa nación reconciliada, donde la música une puentes, sobre todo que tenemos aquí una Débora, una Carlota, tenemos a ti, tenemos tanta gente vinculada a la música, donde la cultura florece como un jardín, y la diáspora, que somos tantos, regresamos para sembrar ese sueño colectivo. Dinos algo bonito, inspirador, para que todos nos vayamos con esa luz de esperanza esta noche. Wow. Bueno, mira, les voy a contar algo, una cosa que me pasó, ¿no? Yo escribí una canción para mi partido, ¿no? Para María Corina. La canción se llama Quiero que seas feliz. Entonces, Magalí, María Corina y Jennifer Ávila me invitan para un aniversario de nuestro partido en Caracas, me invitan para que yo cante la canción. Entonces, bueno, yo me llevé mi guitarra, la canción la grabé en un estudio, si quieren se las paso para que la escuchen, ¿no? Pero bueno, ese día le iba a tocar acompañada de la guitarra. Entonces, yo llegué y todo iba muy bien hasta que me dijeron, bueno, María Teresa canta. Y entonces agarro mi guitarra y ustedes pueden creer que se me olvidó mi propia canción. De los nervios que me dieron, me puse nerviosísima viendo todas aquellas personalidades ahí alrededor de María Corina, me puse nerviosa y se me olvidó la letra de mi canción. Después ahí más o menos traté de emparejar y medio canté un par de estrofas, ¿no? Pero les cuento esto porque esa canción, como ya se dieron cuenta, pues uno de mis poetas preferidos es Mario Benedetti. Y ahí me tomé prestado un pedacito de que te quiero en mi paraíso, te quiero en mi paraíso. Es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Entonces, yo lo que quiero es una Venezuela donde todos seamos felices y no tengamos que pedirle permiso a nadie para nada. Que todos nos superemos en base a nuestras propias capacidades, que todos seamos iguales, pero iguales ante Dios y ante la ley. Que lo que sea igual para todos es el número de oportunidades para superarnos. Un país en donde veamos crecer a los niños seguros, sanos. Un país que logre superar todas las barreras que tiene en su mente, que logremos superar ese oscurantismo al que nos ha arrojado este régimen criminal. Un país que nuevamente pueda ufanarse de su clase media y un país que pueda ver el amanecer con los ojos llenos de emoción, sabiendo que va a salir a la calle y va a salir a caminar libre por las calles de su patria. María Teresa, queremos agradecerte infinitamente tu tiempo, no solamente el tiempo de este momento, el tiempo que le has dedicado al país, las horas que le has dedicado al país, los sentimientos que le has dedicado al país y lo que sé que le vas a dedicar en el futuro, donde definitivamente nosotros vamos a trabajar en nuestra autoestima, en nuestra valoración, para entender el tesoro que somos, para entender y para asumir el valor que tenemos los venezolanos, porque somos bellos, somos enormes, somos buenos y nosotros lo único que necesitamos es la oportunidad de ejercer todo eso. De verdad, mil gracias por todo tu trabajo, tu dedicación y nada, esta es tu casa, vamos a hacer lo que hablamos porque nosotras somos mujeres de acción las tres. Y de verdad, 1.000.000 de gracias. Te mando un abrazo apretado, bonito, venezolano
y nos vamos a ver. Pronto nos vamos a ver en Venezuela. Claro que sí. Buenas noches. Amén, amén. Y bueno, de verdad que quiero agradecerle a las tres, de verdad, por haberse tomado el tiempo, a todos los que se reunieron aquí sí, que se tomaron el tiempo para escucharme hablar sobre nuestro amado país y ese sueño de libertad que compartimos todos los venezolanos en el corazón. De verdad que esa atención y ese apoyo que me han dado hoy ha sido un bálsamo para mi alma que lo estaba necesitando. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, María Teresa, por habernos dado parte de tu tiempo esta noche, porque Venezuela Late se despide por este año con tu presencia aquí, con este programa tan bonito que nos has dejado. Queridos amigos y oyentes fieles, hoy 28 de diciembre de 2025 marcamos el último programa de este año, que ha sido tan intenso y lleno de esperanza. Desde el equipo de Venezuela Late, Elizabeth Sánchez Vegas, Carlota la Desobediente y su servidora Débora Saya, queremos extenderles un agradecimiento profundo, profundo y sincero por habernos acompañado en este trayecto apasionante. Han sido semanas de conversaciones inspiradoras, como la de hoy con nuestra querida María Teresa Morín, donde hemos explorado las profundidades de la lucha por la libertad en Venezuela, los guiños de la historia y las alianzas que nos acercan cada día más a ese anhelado umbral de la democracia y de la libertad. Gracias a toda esta gran familia que se extiende de la A a la Z por caminar de la mano con nosotros en esta batalla existencial por la libertad de nuestra amada Venezuela y espiritual por la recuperación de nuestros valores más profundos. Sus mensajes, sus intenciones han sido el pulso que nos mantiene vivas y motivadas. Juntos hemos medido el latido de las formas de la política internacional y hemos soñado con un futuro donde la libertad no solo sea una palabra, sino que sea una realidad tangible. Les deseamos a todos un feliz año nuevo, cargado de libertad, prosperidad y victorias, que el 2026 nos encuentre celebrando la liberación definitiva con el respaldo de aliados y con el espíritu indomable que nos caracteriza. Hasta pronto, Venezuela. Venezuela Late volverá con más fuerza. Felices fiestas y que la libertad ilumine nuestros caminos. Hasta siempre, hasta 5 minutos. Nos vamos a encontrar de nuevo. Buenas noches y hasta pronto. Bye bye.